Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda para el Influyente TV y en esta ocasión tenemos al diputado Jorge Gaviño, quien es el coordinador del PRD en el primer congreso de esta capital. Jorge, muchas gracias por visitarnos aquí a tu casa, que es el Influyente. Gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Oye, ahorita hablamos de lo que estás haciendo, pero antes es que se puso un tema muy de moda, que es, tú fuiste presidente de la comisión que investigó todo el asunto de la línea 12. Y resulta que ahora Miguel Ángel Mancera dice que Marcelo Ebrard se distanció de él precisamente por el asunto de la línea 12. Tú conoces muy bien el tema. ¿Realmente sí fue culpable Marcelo de lo que se le acusa? ¿De una mala construcción, de desvíos de recursos o de algo así? Mira, cuando llegué yo como presidente de la comisión investigadora de la línea 12, participaron todos los partidos en ese entonces en la Asamblea Legislativa. O sea, todos los partidos estaban representados en esa comisión. En ese momento, cuando había ese debate del asunto de la línea 12 porque dejó de funcionar, en todos los periódicos salía que había un problema entre Marcelo y Mancera. Y cuando nosotros entramos, lo que encontramos fue que había un problema entre las ruedas y los rieles. Es decir, nosotros lo que encontramos es un problema técnico de construcción y de diseño. Eso es lo que yo te podría decir. ¿Quién fue el responsable y el culpable? Bueno, pues finalmente los que lo construyeron y que los diseñaron. ¿Hasta dónde un jefe de gobierno puede tener la capacidad de saber exactamente cómo deben de estar las curvas, qué material se debe poner a los rieles? Pues esto es muy difícil de señalar y de plantear. Pero lo que sí te puedo decir con absoluta claridad es de que había un problema técnico y lo resolvimos hasta donde se pudo resolver. Ahora está funcionando la línea 12 y está funcionando con los problemas de diseño que tiene y con los problemas de construcción que tiene. Es muy caro el mantenimiento de la línea 12 con respecto a las otras líneas. Las otras líneas en total, más o menos, si no mal recuerdo, tienen un costo anualizado de 120 millones de pesos, las 11 líneas, y la línea 12, pues más o menos 120 millones de pesos exclusivamente la línea 12. Entonces, ¿tú apoyarías lo que dice Mancera? ¿Realmente fue un problema técnico, como tú lo señalas? Un problema grave, quién sabe de quién haya sido la culpa, pero un problema grave que sí ponía en riesgo a los usuarios, los 500,000 usuarios de Tláhuac, que se paró, no sé si 9 o 11 meses la línea. Fue un problema técnico. Es un problema técnico que viene desde el diseño. Yo podría resumirte en tres aspectos el problema. Primero, el metro hace su diseño de 23 estaciones subterráneas todas, y con un trazo más o menos recto por abajo de la tierra, es decir, una línea subterránea de 23 estaciones. Cuando se hace la licitación pública, así queda, gana un consorcio esta licitación, y una vez que se gana el consorcio, se la adjudica por 23,000 millones de pesos aproximadamente a esas tres empresas. Pero las empresas ganaron por 23,000 millones de pesos y solamente se tenía cerca de 17,500, 18,000 millones de pesos para la construcción. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer una reducción en alcances y solamente se llamaba esta racionalización, así le llamaron. Eso no está en la ley, pero se dijo que se iba a racionalizar el contrato y se dio la adjudicación con menos monto. Y una vez que se adjudica, entonces evidentemente los alcances también se disminuyen. Entonces, ¿cómo quedó la línea? En lugar de 23 estaciones quedaron 20. En lugar de ser subterráneas, quedaron 9 subterráneas, 9 elevadas en viaducto, que no estaba contemplado así, y 2 a nivel de tierra. Entonces, eso es un problema porque cambió también la proyección de cómo va a estar la línea, y evidentemente en el viaducto elevado queda muy sinuosa todo el trazo. Entonces, ese es un problema de origen técnico. Cuando compran los trenes que son buenos trenes, son los trenes grandes, pesados, más grandes que los que tenemos en el subterráneo, son trenes férreos,
trenes de ejes más grandes, más largos, y cuando los ponemos a recorrer una sinuosidad, pues entonces esto provoca un desgaste adicional no previsto, no contemplado en los rieles y las ruedas. Entonces el problema del desgaste ondulatorio famoso que se llamó, el problema era que no sabíamos cómo resolverlo en ese momento. Yo cuando estuve en la asamblea y también en la comisión, pues prácticamente estuve casi un año revisando todos los expedientes, todos los documentos con asesores técnicos muy calificados, y cuando tuve la oportunidad de llegar como director del metro, estuvimos 4 meses reparando toda la línea. La línea estuvo detenida 1 año y medio, desde que se suspendió hasta que lo echamos a andar nuevamente, 1 año y medio. En 1 año, 2 meses, yo estuve como diputado, y en 4 meses echamos a andar el metro en la línea 12, porque pensamos, de todos los servidores públicos que participamos en ello, que era urgente reestructurar la línea 12, porque son 400,000 personas las que estaban prácticamente votadas en el tema del transporte. Después de que estuvieron 1 año disfrutando la línea 12, yendo rápido al centro de la ciudad, en fin, de pronto se suspende, pues le cambias la vida a las personas. Oye, tú que tuviste chance de ver muchos documentos, es cierto que hubo un documento de Francisco Bojorquez, el exdirector del metro, donde recomendaba a Marcelo Ebrard por escrito que no pusiera líneas férreas, sino líneas de ruedas de hule, como son más o menos? Bueno, hubo un documento en ese sentido que yo observé con una copia fotostática. Nunca encontramos el original. Yo mismo le pregunté al ingeniero Bojorquez si había firmado esa tarjeta, y él manifestó que no se acordaba de la tarjeta en sí. Pero había una copia, digamos, una fotocopia. Lo que sí encontramos nosotros fue un análisis técnico de qué era mejor, si férreo o con ruedas, digamos, de hule, como las conocemos en la parte, en las 10 líneas del metro, solamente tenemos 2 líneas férreas, la línea A y la línea 12. En ese análisis, pues sí se hace un análisis que además es de un criterio internacional. Más o menos, para que te des una idea, el 98% de metros del mundo son férreos. Solamente el 2% de metros son de rodadura neumática. Esta rodadura neumática se utiliza en México, que es el 5º metro más grande del mundo. Se usa en Chile, que tendrá más o menos como el 12 metro, más o menos en el rating. Y tenemos también algún otro país con rodadura neumática. Todos los demás son rodadura férrea. Francia, desde luego. Todos los demás son de rodadura férrea. Es más económico, pero también tiene que tener un mayor mantenimiento y mejor cuidado, porque evidentemente pues es más riesgoso recorrer en el tren con línea férrea que sobre rodadura neumática, por los temas de descarrilamiento. Son muy seguros ambas tecnologías, pero requiere más mantenimiento, más cuidado, sobre todo en una zona sísmica. Entonces, pero sí, existe el estudio, y el estudio, después de haberse realizado por los técnicos tanto del metro en ese entonces como personal de varias empresas internacionales, determinaron que lo más barato y lo mejor costo-beneficio era la rodadura férrea. Y entonces y así fue. Oye, ¿tú crees que le debemos agradecer a Mario Delgado, que no es presidente de la Cámara, por haber fijado el dólar, que creo que en ese tiempo estaba en 12 pesos o 14, por ahí así, en 16 pesos el pago, fijarlo ahí, porque ahora se fue casi a 20, ¿no? Y como el contrato está en dólares, creo que al final nos ahorramos una buena lana. Pues mira, no fue... ¿O le atinó? No. A ver, Mario Delgado, con todo su equipo, o sea, se hizo una contratación en dólares. Yo señalé ahí, y además lo firmaron todos los partidos políticos cuando estábamos en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa en ese entonces,
de que debió haber sido en pesos, no en dólares. Si tú recibes como ingreso pesos, tú debes de comprar en pesos. Y si tú compras en dólares, entonces tú tienes que tener una cobertura cambiaria. Pero no se hizo así. O sea, se hizo en dólares y 6 meses después aproximadamente fue cuando se contrató la cobertura cambiaria. Y eso evidentemente pues subió el costo. Pero tenemos dos formas, dos rubros de pago en lo que respecta a, a los pagos que se hacen mes a mes. Son dos deudas, digámoslo así. Una que es el pago de los trenes a un sindicato de bancos. Varios bancos aportaron el capital, parte fue dinero fiscal que puso el gobierno de la ciudad y parte un préstamo bancario de varios bancos. Eso se constituyó, se cambió en dólares, se compraron los trenes y se le paga en dólares a los bancos. La otra deuda que se paga mes a mes es el mantenimiento de los trenes, que también se paga en dólares. Entonces, bueno, son dos deudas, digámoslo así, que se llama T1 y T2. La T1 se paga en dólares con una cobertura que se contrató 6 meses después. Y el T2 se paga en dólares con una cobertura cambiaria que se contrató 7 meses después de las dos contrataciones. Sin embargo, la T1 se contrató para 15 años. Estamos cubiertos con esa cobertura que se compró, pero la T2 ya se venció, fueron a 5 años. Entonces, el mantenimiento lo estamos pagando en dólares. A precio actual. A precio actual, a como esté el dólar. Ah. Entonces, cada vez que sube el dólar, pues sube el mantenimiento de estos trenes. Entonces, son generalmente no, la gente no conoce estas situaciones, pero bueno, así fue, así están. Entonces no hay que agradecerle mucho a Mario. Bueno, pero finalmente, bueno, se contrató, yo creo que debió haber sido en pesos. Me decían, es que no se puede contratar en pesos. Bueno, nosotros contratamos una compra de trenes en pesos. Los últimos que se compraron, estos 10 trenes, están comprados en pesos. Entonces, aunque fluctúe el dólar, no tienes que comprar cobertura y no tienes que pagar en dólares, tienes que pagar en pesos. Suena más lógico. Oye, pero a ver, vamos a cambiar de tema, pero como siempre te gusta andar metido en problemas. A ver, tú también ahora resulta que eres diputado otra vez y ahora eres presidente de la comisión del Aeropuerto Internacional. Pero eso es un asunto más sencillo, ¿no? No, completamente. Oye, bueno, a ver, tú apenas acabas de ingresar a esa comisión y lo arrancas con una consulta al pueblo para ver si se hace el aeropuerto de Texcoco, se termina, o se hace en Santa Lucía, Toluca y anexas. Primero, ¿cómo ves esta consulta? ¿No es una vacilada por todo lo que es una chunga, un disfraz? Mira, yo creo que toda la consulta es buena mientras no cause honorarios. Siempre he dicho eso, que una consulta que no causa honorarios es buena consulta. Las consultas que causan honorarios ya no son tan buenas. Esta consulta pues puede ser muy buena o pudiera haber sido muy buena si no fuera la carga vinculatoria que le pone el presidente electo a esta consulta. Porque si dices, bueno, yo voy a tomar la decisión y voy a consultar a los expertos, voy a consultar a las mesas, a la gente a través de mesas, voy a consultar a pilotos aviadores, voy a consultar a financieros, no sé, es bueno. Finalmente, pues tienes opiniones diversas y tú vas a tomar la decisión con mayor certeza, con mayor información. Pero si tú dices, bueno, voy a hacer esta consulta y la voy a hacer vinculatoria, lo que diga la gente lo voy a hacer, entonces es un problema, porque primero tendríamos que tener la certeza de que la consulta no es una consulta que le puedas cargar hacia un criterio u otro de una manera artificial. Segundo lugar, que la gente que vaya a ir a tomar, digamos, una decisión vinculatoria, que es la gente que va a votar, pues esté bien informada. Porque recordemos que en una consulta de hace 2000 años, cuando estaba Cristo y Barrabás encerrados, de pronto alguien les pregunta a la gente que estaba reunida en una plaza pública, ¿a quién suelto? ¿Suelto a Jesús o suelto a Barrabás? Y la gente de mayoría de votos dice, suelta a Barrabás.
y dejaron a Jesús. Yo no sé si fue la mejor decisión esa. No consultaron a los técnicos, ¿verdad? No consultaron a los técnicos. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer en este tipo de consultas es cuando un gobernante va a consultar, pues tiene que buscar a la gente que más sepa del tema para no equivocarse. Finalmente, la responsabilidad va a ser del presidente electo. Tú hace poco decías en la tribuna del Congreso local, no así, esas son mis palabras, pero que tuviera pantalones López Obrador, si lo prometió en campaña, prometió que iba a acabar con el aeropuerto, ¿qué anda preguntando? La gente votó por ese proyecto, que lo acabe, ¿no? Y que asuma. Sí, bueno, finalmente él comprometió como una promesa de campaña que iba a suspender el aeropuerto. Y esa fue la oferta política. Pero después dice, bueno, voy a consultar al pueblo y el pueblo lo que diga, yo lo voy a hacer, va a ser vinculatoria esta encuesta. Pero finalmente la decisión no va a ser de la gente, va a ser de él. Entonces, lo que yo digo es de que nosotros queremos un presidente que asuma la responsabilidad. Mira, yo tengo mis ideas en el sentido de que si es mejor Texcoco que Santa Lucía por varios motivos, sobre todo los motivos financieros, inclusive también los motivos ecológicos, pero puedo estar equivocado. Pero el único responsable de la decisión, finalmente salen bien o malas cosas, va a ser el que tome la decisión política y técnica, que va a ser el presidente de la República. Finalmente, las facultades las tiene él. Oye, tú que tienes mucho tiempo en la grilla, ¿por qué crees que haya decidido para mí yo lo digo, noto, esta farsa de ejercicio? ¿Qué trata de hacer con eso? ¿No está seguro de la decisión que debe tomar? ¿O le quiere echar la culpa a alguien? Pues mira, la verdad es que no le entiendo al tema. La verdad, no le entiendo, no le entiendo, pero no le diría. En una ocasión, fíjate que yo estaba yo muy joven y yo me formé con un político, un viejo político, pues muy sabio, que se llamaba Juan José Osorio Palacios. Setemista. Un setemista muy connotado, muy honesto, un viejo que duró muchos años en la política. Y yo estaba leyendo el periódico y me vio que estaba yo moviendo la cabeza, diciendo que no. Me dice, ¿qué te pasa? Digo, ay, don Juan José, es que no le entiendo a esto, de la política, ¿cómo está esto? Me dice, ¿quién te dice que la política es para que la entiendas? La política es para que tengas la sensibilidad, para que la sientas. Bueno, pues aquí la verdad es que en este momento no tengo los elementos, no capto por qué se está haciendo de esa manera. Primero porque un partido político es el que está pagando la encuesta. Entonces, si un partido político la paga, un partido político la organiza, un partido político la lleva a cabo, un partido político imprime las boletas, un partido político va a contar los votos. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues lo que quiera el partido político. Entonces, bueno, ¿por qué no nos ahorramos esa situación? A menos de que es un mensaje también, un mensaje político que vamos a ver cómo resulta, porque finalmente pues es una cosa nueva y que vamos a ver cómo el pueblo capta este mensaje que se está mandando a través de esta consulta, ¿no? Oye, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador dice que va a someter su gobierno a la consulta, a la revocación, Sí. revocación de mandato. Pues si es así, la consulta seguramente va a durar muchos años en el gobierno, ¿no? Es una consulta pato. Fuera de Morena, y eso no todos, fuera de Morena todos los demás dicen que es una verdadera vacilada. ¿Te refieres la consulta esta? Sí. ¿O la consulta de la la revocación? consulta aquella todavía no la... Todavía no sabemos cómo va a ser. Esta. Si ese es el modelo, bueno, pues... Bueno, sí, efectivamente, pues es una consulta muy limitada porque es una consulta que organizó un partido. Y si quieres consultar a todos, no puede organizar un partido a todos. No puede un partido preguntarle a todos. Tienen que ser las instituciones o tendría que ser la sociedad civil organizada de otra manera, pero en un partido político. Más que vacilada, yo digo que es parcial, que es de parte, que es de partido. Oye, ¿y eso es una debilidad o una fortaleza del futuro presidente, el que haga este tipo de ejercicios como base para tomar una decisión tan importante para el país? Pues yo creo que está mal, o sea, yo creo que es un error, finalmente es un error, él no tiene esa necesidad, o sea, está llegando con un bono democrático, el presidente electo, impresionante, está llegando con muchísimos votos, está llegando con todas las cámaras de los estados, está llegando con la Cámara de Diputados Federal, está llegando con el Senado de la República. Pues él tiene una fuerza, un bono democrático que prácticamente lo posibilita a tener una credibilidad para hacer las cosas que él considere necesarias hacer.
Y hacer esto, pues yo creo que lo desgasta finalmente porque no se le ve seriedad en el tema de la consulta. Yo creo que aquí cuando menos está saliendo muy mal. Ayer salió muy mal la consulta, hubo mucha gente que votó varias veces, que inclusive lo hizo para demostrar que estaba mal el método de control y de seguridad. Pues esto está muy poco entendible cuando menos, ¿no? ¿Tú ves lo ves con miedo a López Obrador, miedo al monstruo que se enfrenta? Porque además ganó todo, yo creo que no lo esperaba. Ya no tiene a quién echarle la culpa, ¿no? Antes era la mafia del poder. Si hubiera sido una elección cerrada, a lo mejor la Cámara no me deja, el Congreso local, en fin, pero tiene todo. ¿No crees que tenga miedo porque no va a haber ningún pretexto si falla? Pues mira, yo voy a decir una situación pues que yo he aprendido a través de la historia. A mí me gusta leer la historia de varias naciones, de varios países, y cuando un gobernante quiere tener más poder, cuando llega a través de la vía democrática, como es el caso, y quiere tener más poder, pues bueno, primero se enfrentó a la llamada mafia del poder, pero de pronto él se quedó ya con todo. Entonces, pues la mafia del poder ya está en su partido, porque finalmente ahí están todos, ya están diputados, senadores, pues ahora hasta gobernadores va a tener, ya los gobernadores que son de oposición pues ya se le alinearon, o sea, prácticamente la oposición se va a hacer muy pequeña, ese es un primer paso. Pero luego, ¿quién sigue? Bueno, pues siguen los empresarios, entonces ya no va a ser la mafia del poder en sí, van a ser parte de la mafia del poder los empresarios que quedan ahí del otro lado. Pero luego los medios de comunicación, que ustedes son mafia del poder en algún momento dado, cuando menos en la opinión pública. Entonces, bueno, pues esos también sería los que siguen, ¿no? Entonces, yo no creo que López Obrador tenga miedo. Finalmente, pues él es una gente que tiene mucho poder, ahora mucho poder, más de lo que él esperaba. Los que debemos tener miedo somos la oposición, que en un momento determinado nos tenemos por ideología que seguir oponiendo a varios temas. Por ejemplo, el tema de que el presidente electo o todo el grupo no mantenga la institucionalidad en la toma de decisiones. Un gobernante no puede hacer lo que quiera. Hay un principio universal jurídico que dice la autoridad solo puede hacer lo que la ley les permite. Para el particular, lo no permitido, lo no prohibido está permitido para los particulares, pero para la autoridad lo no expresamente permitido está prohibido. Esa es la diferencia del tema y del marco legal. Si un gobernante de pronto se extralimita de lo que dice la ley, entonces está haciendo autoritarismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo espero que no ocurra esto. Puede ser que en otras latitudes haya ocurrido y aquí no vaya a ocurrir. Yo espero eso firmemente. Pero nuestra labor como oposiciones es oponernos a cualquier tema que rebase el tema institucional. Oye, pareciera que todavía anda en campaña, se acaba de pelear con Loret de Mola en redes y dice que Televisa le dicta, un poco lo que tú decías va por los medios, ¿no? Le dicta órdenes porque pareciera que tuvieran acciones algunos medios en esa gran obra del aeropuerto. ¿Tú ves eso bien para alguien que va apenas a llegar al gobierno? No, desde luego que no, porque además, a ver, ¿de qué acusan a la obra del nuevo aeropuerto? Creo que dos cosas, a reserva de que tú nos comentes algo más. Uno, del tema de corrupción, que hubo mucha corrupción con inversionistas, con gente que compró los terrenos, aledaños en la obra, que se le dio a los amigos. Ese es un tema. Y el otro, que hay un daño ecológico el tema del aeropuerto. Bueno, ¿por qué no analizamos las cosas en mesas de trabajo técnicas? Si hay corrupción, pues que metan a la cárcel al que haya caído en ese tema, en esas prácticas, que les finque responsabilidades penales, administrativas o lo que sea, y que corrijamos las cosas. Si de pronto hubo daños ecológicos y se puede revertir, bueno, que se diga, se analice y veamos cómo se puede corregir, si se puede corregir, y si no, pues entonces que cambiemos de lugar. Pero lo que no puedes decir es, bueno, hay mucha corrupción, entonces dejemos eso y vámonos a otro lado. No, si la gente no quiere eso. Lo que queremos es de que se haga justicia y que no haya impunidad. ¿Hubo corrupción en dónde? ¿Por qué monto?
quién la dio? Vamos a hablarlo claramente y vamos a actuar en consecuencia. Si no lo hacemos de esa manera, estamos siendo cómplices de los temas de corrupción y los temas de ineficiencia o ineficacia del servicio público. Oye, si se decide por cualquiera de los aeropuertos, si ya es una decisión y se va a hacer, ¿qué sentido tiene la comisión que crearon en el Congreso para ti? ¿Para qué va a ser? Bueno, a ver. Ya una vez que tome la decisión. Yo creo que tiene que haber muchas cosas. Bueno, vamos a suponer que las cosas se vayan por como están y continúe el nuevo aeropuerto. ¿Qué sigue después de la decisión? Bueno, siguen pues todo. Sigue el tema de movilidad. ¿Cómo vamos a conectar el México-Toluca de observatorio con el aeropuerto actual, que va a seguir funcionando varios años, y del aeropuerto actual al nuevo aeropuerto? Los terrenos que se liberen dentro de varios años, 4 años o 3 años, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuáles van a ser las propuestas? ¿Cuáles van a ser las inversiones? Si va a haber parques, jardines, universidades, como señaló la jefe de gobierno electa. Todo eso tenemos que revisar. Los temas de trabajo, de empleo, cómo vamos a incidir como ciudad en todo este tipo de cosas. Entonces, no, pues hay un trabajo impresionante. Si la decisión es del otro lado, igual, más trabajo todavía, porque finalmente ahí sí se van a perder muchos empleos. En lo que respecta a los empleos que están yendo ahorita, que son, según nos decían, más de 50,000 empleos que están en este momento en el aeropuerto actual, y mucha gente, más del 60%, son gente de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos empleados que pierden su empleo en un momento dado, no? Sí, bastante. Oye, a ver, ahora vamos a hablar un poquito de la grilla, algo que estás viviendo ahí. Había mucha expectativa por el primer congreso de la Ciudad de México, que ya se instaló en la primera quincena de septiembre, mayoría con Morena. La verdad, yo que he estado ahí, tú lo apreciarás mejor, pues no hay nivel, es una gran decepción, no se pone de acuerdo la mayoría, ustedes ganan como oposición el debate y pierden las votaciones. ¿Cómo ves el Congreso? Pues así como tú lo estás señalando, estamos nosotros ganando los debates, demostramos algunas ideas con una lógica, con silogismos claros, y de pronto pues nos escuchan, a veces hasta nos chiflan y votan en contra. Pero bueno, finalmente para eso es el diario de los debates, para que los historiadores y la gente que le gusta la política, pues revise las situaciones y empiecen, y se va a ir, mira, se va a ir levantando el ámpula de la razón, sobre todo cuando sigamos ganando los debates en los temas fundamentales para la ciudad. Te pongo ejemplos de lo que viene, porque bueno, ahorita estamos, salvo el tema del aeropuerto, que es un tema muy serio que nos va a afectar a mucha gente, y el tema de la planta de termovalorización, que es un tema fundamental. A mí me decían, oye, ¿por qué quieres la planta de termovalorización? Es también un negocio. A ver, no hagan negocio, háganlo ustedes, contraten ustedes, cancelen el contrato y contraten una planta de termovalorización. Lo que no podemos dejar de hacer es tener una planta de ese tamaño, porque la sociedad mexicana y sobre todo la de la Ciudad de México requiere esa tecnología nueva. No podemos seguir contaminando las barrancas. Estamos enterrando la basura y estamos con todos los ácidos que provoca la basura, estamos contaminando los mantos freáticos de una manera irreversible cuando son mantos freáticos fósiles. Va a tardar miles de años en repararse este daño ecológico que estamos haciendo, por lo menos cientos de años en algunas partes. Entonces, no podemos decir que sale caro una planta de termovalorización para tratar el problema de la basura. Entonces, esos temas como ese o como el del aeropuerto, todos los demás no han sido temas importantes, pero van a venir temas tan importantes como esos dos y otros muchos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ganar los debates y dejar una conciencia colectiva. Y cada vez que la gente vaya escuchando estos debates y vaya viendo por qué las razones nuestras son de peso y porque se refieren a nuestros nietos y a nuestros hijos, pues la gente va a cambiar y va a decir, bueno, no tienen razón los señores por muy de mayoría que sean y nos van a tener que escuchar. A eso le estamos apostando, Porque creo que así como lo planteas, pues no solo una planta termovalorizadora, sino varias, ¿no? Claro, como en Europa. Y mira, ahorita China está
con 4 de las más grandes del mundo. Están a una gran velocidad, porque pues ya se dieron cuenta que no hay otra tecnología en este momento activa que nos pueda llevar a salir del problema de la basura. Oye, ¿tú crees que Claudia Sheinbaum, ahora que asuma como jefa de gobierno, tenga una afinidad con el Congreso? Porque parece que no tiene diputados afines y que pues están repartiendo el pastel allá adentro sin importar la llegada de la futura jefa de gobierno. Yo creo que Claudia, mira, yo tengo mucha fe en que Claudia, ella es una académica, es una gente que le gusta revisar las cosas desde un punto de vista científico, técnico, y que se va a hacer escuchar, evidentemente. O sea, no creo que los diputados de Morena sean sordos a un llamado de ella. Entonces, yo tengo mucha confianza de que cuando tome las riendas de la ciudad, pues va a tener orden y sobre todo cosas que sean trascendentes para las nuevas generaciones. Oye, y en tu coordinación con el PRD, son medio rebeldes tus compañeros, ¿no? Ya ves que te están dando que tú no eras del PRD y que ahora los coordinas, y como que cada quien anda en su rollo, ¿no? ¿Sí te cuesta trabajo jalarlos? ¿Sí jalan, pues? Sí jalan. Se ven medio dispersos, ¿no? Se ven, pero no son. Oye, Jorge, pues bueno, algo que quieras comentar que no te haya preguntado, que no hayamos comentado, que quieras decir. Pues mira, creo que ser diputado es una gran oportunidad, y esta oportunidad no tenemos que desaprovecharla. Ser diputados del primer Congreso de la ciudad, pues es una doble responsabilidad, porque lo que hoy hagamos y nosotros seamos es cómo nos van a ver como diputados en las próximas legislaturas. Yo creo que tenemos que hacer bien las cosas, más nos vale hacer bien las cosas. La mayoría tiene una responsabilidad enorme, que es adelgazar la carga financiera del Congreso, que efectivamente llegó a ser enorme. O sea, ni a propósito lo hubiéramos hecho peor en varias cosas, como por ejemplo en los gastos. O sea, fue muy obeso muchísimos trabajadores, muchísimos asesores que luego no aparecían por ningún lado, aviadores, compras de muebles que no aparecen los muebles. O sea, yo te invito a que te des una vuelta a las oficinas de los diputados y que veas la calidad de muebles que hay. Hay muebles de la época de la primera asamblea de representantes, o de la segunda asamblea de representantes, las curules. Bueno, a mí yo creo que me escogieron la curul de las más gastaditas, o de donde se sentaban los de mayor peso político y físico, y entonces dejaron prácticamente acunada la curul. Casi te sumes ahí en la curul, y yo no sé cómo no lo han arreglado todo este tipo de cosas cuando el gasto pues era muy oneroso, el recurso que se gastaba, era mucho dinero. Entonces, la oportunidad que tenemos nosotros como diputados es entrarle a la de veras, primero a una racionalización y hacer bien las cosas. Más nos vale hacer bien las cosas. Pues muy bien, pues él es Jorge Gaviño, el coordinador de los diputados del PRD en el primer Congreso. No hablamos del metro porque él fue director del metro, pero tendríamos que, ahí sí, en otra ocasión quizás nos centremos en esto, ¿no? Porque sabes muchísimo en general de transporte, de vialidades, de movilidad. Si me das oportunidad, yo encantado de la vida. No, gracias. Muchísimas gracias. Pues él es Jorge Gaviño, síganlo aquí en el Influyente TV. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues estamos de nuevo con Jorge Gaviño, que es diputado y coordinador de los diputados locales del PRD en el Congreso de la ciudad. Y es un complemento a la entrevista que hicimos el viernes pasado, porque el viernes pasado todavía no sabíamos que ir a Santa Lucía. Bueno, ya sabíamos. Bueno, oficialmente. Pues tú eres brujo, yo no sabía. No. Ya sabíamos extraoficialmente, ya sabíamos que lo había dicho López Obrador en su campaña. Ya sabíamos que lo estaba haciendo su partido, esa encuesta, o esa, no encuesta, sino una consulta, la llamada consulta. Ya sabíamos que todo el mundo se estaba cargando hacia esa consulta, toda su gente. Se hizo con gente simpatizante con él, pues evidentemente pues el resultado lo sabíamos que iba a ser ese. Lo que no sabíamos era lo que iba a decir en la mañana, lo que dijo a las 10 de la mañana. Bueno, ahora que ya sabemos, se confirmó tu predicción, fíjate qué analista eres, de que fue Santa Lucía. Sí. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que es una cosa positiva saber que ya se tiene, pues cuando menos la definición política y la definición jurídica del que va a ser presidente de la República, de que va a ser Santa Lucía, para que no se le siga metiendo recursos a Texcoco, para que empiecen los trabajos técnicos financieros para sacar del fideicomiso de Texcoco pues los recursos que se puedan rescatar, porque finalmente, bueno, yo pondría 5 puntos. Primer punto, ver si el estudio, cuando se tenga, el estudio técnico de Santa Lucía, nos dice pues qué largo de pistas se necesitan, qué torre de control, con qué orientación, ver si se van a poder utilizar simultáneamente los 2 aeropuertos, que de entrada dicen que sí, pero vamos a ver qué número de vuelos se pueden garantizar de una manera simultánea en el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, perdón, ¿estás diciendo que no hay ningún proyecto de Santa Lucía? Es solamente un plan, pero no hay nada. Es un estudio de 55 hojas que dio a conocer el que va a ser secretario de Comunicaciones y nos comentó que había esa posibilidad, pero en esa evaluación de 50 y tantas hojas dice textualmente: la evaluación se enfoca en la viabilidad técnica de hacer funcionar tanto el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el actual, como la base aérea militar de Santa Lucía simultáneamente, únicamente desde un punto de vista de diseño de espacio aéreo. Ese es el estudio, un diseño de espacio aéreo. Pero luego dice el documento: este documento no proporciona ninguna conclusión definitiva en la viabilidad que convierta la base aérea militar de Santa Lucía en una unidad mixta de aeropuerto civil militar y operar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la base aérea militar de Santa Lucía simultáneamente para incrementar el rendimiento global de tráfico. En el presente, NABLO enfatiza que esta evaluación se complementará con muchos otros aspectos tales como evaluación económica, conectividad, experiencia del pasajero, infraestructura, sistemas ATM, así como staff, y de cualquier decisión en relación con dicho proyecto no se basará únicamente en el estudio. Bueno, esto es lo que dice en cada una de las hojas del estudio, en letras chiquitas, en todas las hojas está esta leyenda. Entonces, esto quiere indicar que nos faltan todos esos estudios. Bueno, si todos esos estudios son favorables y se tiene viabilidad, necesitamos esos estudios para analizarlos. Eso no se tiene. Segundo aspecto financiero. El aspecto financiero del fideicomiso que está actualmente para hacer posible el malogrado aeropuerto de Texcoco. Hay un fideicomiso que se basó en base al TUA, a la tarifa aeroportuaria. Ahí cada pasajero que va, cuando sale a Acapulco, cuando tú sales a cualquier lugar del mundo o del país, pagas una tarifa. Esa tarifa va a ese fideicomiso. Ese fideicomiso se bursatilizó, es decir, se metieron en documentos para meter más recursos y se grabó ese fideicomiso durante 30, 40 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, pagar todo lo que se debe para finiquitar Texcoco. Y una vez que se pague todo, desbursatilizar todo ese dinero que queda para tener otra posibilidad de inversión. Entonces, ese es el segundo aspecto. Primer aspecto técnico, documental. ¿Es posible Santa Lucía o no? Pero ya con todas las vertientes. Segundo aspecto, financiero. ¿Cómo desbursatilizamos el tema de Texcoco? Y cómo recuperamos lo que se pueda recuperar de ese dinero. Tercer aspecto, financiamiento del nuevo aeropuerto. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Vamos a hacer otro fideicomiso? ¿Qué queda del TUA? ¿Cuántos años tenemos que esperar? ¿Van a ser dinero fiscal lo que le van a meter de una buena vez? No lo sabemos. Eso tendríamos que revisarlo y estudiarlo. Cuarto aspecto, interconectividad. Bueno, ya vamos a ver que van a quedar 3 aeropuertos. El aeropuerto actual, el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca. ¿Cómo vamos a interconectar esos aeropuertos? Tú llegas por Aeroméxico del interior de la República a hacer un vuelo internacional y llegas a Toluca. ¿Cómo te vas a venir al aeropuerto de la Ciudad de México? Hay formas de conectarse,
cuánto nos va a costar esa interconexión, etcétera, quién lo va a pagar. Y luego la interconexión en Santa Lucía, el aeropuerto Benito Juárez, cómo los interconectamos. Y por último, el aspecto laboral de los 40,000 personas de trabajos directos e indirectos que tenemos en Texcoco. Pues ya de entrada nos pronunciamos nosotros de que todo trabajador debe de recibir su indemnización una vez que acabe de trabajar, lo que dice la ley. Vamos a estar muy pendientes de que ocurra de esa manera. Oye, ¿tú crees que nos deba dar miedo esta decisión a los ciudadanos? Pues hay que ponernos nuestros cinturones porque vamos a despegar. ¿Va a haber turbulencia? Va a haber turbulencia. Así lo... No, yo creo, mira, la verdad es que el tema de la consulta, bueno, pues ya fue una forma de consultar. Lo que decíamos la vez pasada, no es malo consultar a la gente. Tú puedes consultar a quien quieras, a la universidad, a los técnicos, a los médicos, a los parientes, a la almohada, puede uno consultarla, siempre y cuando no sea vinculatoria. Cuando hay una consulta vinculatoria, es decir, que va a ser obligatoria para el gobierno, tiene que ser muy transparente. Entonces eso sí lo quisiera yo separar y dejarlo muy claro. Todo lo demás, pues yo creo que nos va a ir bien. Finalmente, bueno, algo tendremos que mejorar en el sistema aeroportuario nacional, teniendo una base aérea distinta a la que tenemos. El problema va a ser el costo-beneficio. Eso es lo que tenemos que medir. Mira, lo importante es que sigamos creciendo. Ya ahorita ya no podemos crecer en vuelos. Ya estamos atorados. Tenemos muchos aeropuertos en el país y no pueden tener más vuelos porque ya no tiene capacidad la Ciudad de México de tener más vuelos. Entonces, está todo congelado. Si nosotros no podemos crecer en los próximos años en vuelos, estamos cerrados al desarrollo. Estamos cerrados al crecimiento económico y al desarrollo. Oye, bueno, ya dijiste, hay 3 aeropuertos, habrá que ver la conectividad, que debe costar un dinero, no hay ahorita, no hay. Debe ser bastante complicado. Y ya después de este primer ejercicio, como dijo Andrés Manuel, que es el inicio de las consultas, que va a consultar todo, ¿cuál es tu conclusión ya de este ejercicio, finalmente, independientemente que haya sido del aeropuerto? De la consulta. Ejercicio. Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden consultar. Las consultas que se hagan vinculatorias tenemos que hacerlas transparentes con las instituciones. Eso sería mi conclusión. No con partidos políticos, no con organizaciones que improvisen las consultas. Tiene que ser de una manera científica, metódica e institucional. Ok, en esta no crees, en la que se hizo. No, en esta no es un asunto de fe, de creencia. Muy bien, mi querido Jorge. Perdón, uno cree cuando le faltan elementos para afirmar o negar. Es un estado de conciencia o de conocimiento donde no tenemos elementos para afirmar o para negar. Creo esto, creo lo otro. Cuando uno dice esto es porque tenemos los elementos técnicos y científicos para afirmar o para negar. Muy bien, mi querido Jorge. Y pues muchas gracias por la precisión. Es Jorge Gadiño en un alargamiento de la entrevista el pasado viernes. Muchas gracias, mi querido. Gracias.